Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, una alegría verles. Qué lindo es poder venir a la casa del Señor y compartir un mensaje bíblico con cada uno de ustedes. Estamos ya acabando los 10 días. No sé si han podido participar de todos los días, pero para mí ha sido una bendición. Cuando Pablo me invitó a dar los temas, no lo dudé. ¿Saben por qué? Porque el que más se bendice es el que predica. El que no predica no recibe la bendición. El predicar es recibir la bendición de Dios. Solo el que predica sabe lo que estoy diciendo. El que no me va a entender. En esta noche y en todos estos días hemos estado tomando como referencia temas de índole escatológico, sea de doctrina o de mirada del tiempo del fin. Hemos estado estudiando los capítulos desde el 30 en adelante del conflicto de los siglos. Yo no sé si ustedes han podido leer, estudiar el capítulo para hoy. Hoy vamos a estar mirando un poquito de cerca el capítulo 40, el tiempo de angustia. Y cuando hablamos del tiempo de angustia, yo recuerdo, por ejemplo, a diferentes predicadores, a diferentes hermanos, inclusive a mi mamá, decir que no quieren estar en el tiempo de angustia. Cuando hablamos de tiempo de angustia, estamos hablando de una carga de idea, de temor. El tiempo de angustia generalmente se lo mira con miedo, con el deseo de no estar en esa etapa. Pero saben que tanto la Biblia como el espíritu de profecía hablan de que esta etapa es gloriosa para el pueblo de Dios. Generalmente escucho por ahí decir, me gustaría ir al descanso antes de pasar por el tiempo de angustia. Pero saben que el tiempo de angustia tiene un propósito. Y tiene el tiempo de angustia una revelación del poder, de la majestad y del cuidado de Dios por su pueblo asombrosos. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos que conocer el tiempo de angustia. Yo quiero preguntarles de manera sincera, ¿cuántos aquí conocen lo que es el tiempo de angustia? ¿Cuántos han escuchado lo que es el tiempo de angustia? ¿O lo podrían explicar a alguien que les pregunte? Ahí está un poquito más difícil la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de acá manejan más o menos el tema? Bien. Es importante entender este concepto del tiempo de angustia. Vamos a ver de dónde sale el tiempo de angustia, porque si bien se está aplicando este término o este proceso al pueblo de Dios en un momento indicado en la historia del gran conflicto, tenemos que ver de dónde sale eso, porque tenemos que investigar qué dice la Biblia al respecto. Y sale, o se lo habla, el tiempo de angustia de Jacob. De Jacob, el patriarca Jacob es el personaje tipo. La tipología es la representación y el antitipo es el cumplimiento. El tipo es un símbolo y el antitipo es el cumplimiento real de eso. Por ejemplo, el tipo del Cordero Cristo Jesús que iba a venir a morir era el Cordero, el animalito, la representación, el símbolo. El pecador del Antiguo Testamento veía en el Cordero una tipología, una representación, un simbolismo. Hoy diríamos, por ejemplo, cuando alguien está en la guerra y mueve un pañuelo blanco, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Paz, armonía, rendirse, pero el pañuelo no dice eso. El pañuelo es un tipo, es una representación, simboliza algo. La experiencia de Jacob es un símbolo que representa algo que va a pasar una experiencia en el pueblo de Dios. Tenemos que ir a la Biblia, vamos a Génesis. Génesis capítulo 32, no sé si trajeron sus Biblias. Génesis capítulo 32.
No sé si se acuerdan la historia, el contexto, no podemos leer obviamente toda la historia, pero es una historia conocida. Dos hermanos estaban en conflicto. Uno de ellos era el primogénito, tenía derecho a la primogenitura, a las bendiciones dentro del marco social del pueblo hebreo. El hermano menor hace una maniobra para robar la primogenitura y tiene que huir de la casa. En esa huida él tiene un plan con Dios, hace un compromiso con el Señor, forma en la casa de su suegro, Labán, forma una familia, es engañado y él forma nuevamente 7 años más, trabaja para conquistar al amor, Raquel, de su vida. Finalmente, cuando empieza a tener descendencia, forma su familia, se hizo riquísimo, dice la Biblia, Jacob, y tocaba regresar. Tenía que regresar a la casa, pero él sabía que tenía una deuda pendiente. Tenía una deuda pendiente con su hermano. Él había un conflicto que no había resuelto al irse de su casa. Por lo tanto, Jacob, ahora cuando escucha de que un mensajero le dice que su hermano viene con 400 soldados preparados, un ejército, Jacob entra en un proceso de angustia. Dice la Biblia que deja del otro lado del río Jaboc a su familia y él pasa el río y tiene un momento en soledad con Dios. Un elemento importante es que el tiempo de angustia de Jacob se pasa solo, individual. La familia no acompañó a Jacob en esta etapa. En este momento, la soledad es la única compañía del patriarca. Otro elemento es que él está orando, hablando con Dios y confesando sus pecados. Entonces, si nosotros miramos el versículo 5 del capítulo 32, dice que le mandó un mensaje a su hermano y le dijo: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi señor. Noten el término, mi señor. Ese término es como de una entrega de un siervo a su amo. Él se llama siervo y a Esaú lo llama señor. Dice, para hallar gracia en tus ojos. Noten ustedes que aquí lo que hace Jacob es decirle al hermano: hermano, yo te robé la primogenitura, pero tengo bendición. Tengo cosas materiales, quédate tranquilo que te puedo restaurar lo que te quité. Y la Biblia dice que mandó 3 mensajeros antes de encontrarse con Esaú. El versículo 7 dice: Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Se angustió. Ahí está el verbo, angustiarse. Este término, esta palabra en hebreo, es alguien que está pasando por una presión. Es alguien que está en apuros. Yo no sé si hay alguien aquí claustrofóbico, pero es cuando me falta el aire. No puedo respirar, siento que si me meto en el ascensor me siento asfixiado. Esa es la palabra. Siento que mi vida se me está yendo. La angustia es estar encerrado en un espacio donde mi ritmo cardíaco se acelera y mi respiración no es normal. La angustia. Dice el texto: Jacob tuvo entonces gran temor y sintió gran presión. Sintió una claustrofobia interna. Jacob sintió esta angustia, esta ansiedad en esta situación que estaba pasando con su hermano. Ahora, en los versículos 20 y 21 habla uno de los siervos que manda Jacob y dice: y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó: apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro, quizá así me acepte. La palabra apaciguar
es la palabra kiper, que viene la palabra Kippur, Yom Kippur. ¿Se acuerdan? El día de la expiación. Es el mismo término que es cuando el pecador iba al santuario y entregaba una víctima confiando en los méritos del Mesías que iba a venir. Jacob mandó un obsequio a su hermano para hallar gracia, paz, perdón en la actitud de su hermano. ¿Saben que a Jacob le impactó tremendamente esta experiencia? La Biblia deja registro que hubo un momento, tiempos después, cuando Jacob recibió un pedido de Dios y le dijo, Jacob, le dijo Dios allí en el capítulo 35, si me acompañan, dijo el versículo 1, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Te acordás? Le dice Dios a Jacob. Jacob, ¿te acordás de esa experiencia en la noche? ¿Te acordás de esa experiencia de angustia? Quiero que vuelvas allí. Y dice el versículo 3, Jacob le dijo a su familia, límpiense, purifíquense porque nos vamos a encontrar con Dios. Y el versículo 3 dice, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Vamos, preparémonos, vamos a la presencia de ese Dios que en ese momento de crisis me dio la victoria. Esta experiencia Jacob lo marcó terriblemente. El salmista hace esta experiencia de la angustia, hace una experiencia suya. Miren lo que dice Salmos 20. Salmos capítulo 20. ¿De dónde viene el tema entonces del tiempo de angustia? De Jacob. Una experiencia que le pasó al patriarca de crisis. Dice la Biblia que estaba solo orando, un hombre lo agarra y él empieza a luchar. Y lucha con ferocidad. Y el ser que estaba peleando con Jacob dice que no podía soltar a Jacob. Y después el ser le dice, mira, déjame porque está por rayar el alba. Y Jacob dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa experiencia de angustia, de crisis, la Biblia la va a ampliar para el pueblo de Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice, Jehová te escuche en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob, el conflicto, te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El día del conflicto, el día de angustia, así como pasó al patriarca, que el Señor sea tu ayuda. Y luego los profetas, eso es la Biblia. Por eso hay muchos que se pierden hoy en día, sobre todo en el mundo evangélico, se pierden de comprender aspectos del plan de salvación porque desechan gran parte del Antiguo Testamento. Lo que hace el Pentateuco es contarnos de una forma resumida algo. Y luego los profetas lo van ampliando, y luego en los libros poéticos se va ampliando y llega a su culminación con el cumplimiento a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, todas las promesas de restauración para el pueblo judío eran condicionales. Condicionales. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de los pactos bilaterales que hablamos en la escuela sabática? Están los pactos unilaterales que son, dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo dice, sale el sol para justos e injustos. Ese es un pacto unilateral. Lo hace Dios por más que un violador siga violando. El sol sale para esa persona también. Pero están los pactos bilaterales donde Dios me dice, mira Ezequiel, hay cosas que hago yo, pero hay cosas que te corresponden a ti. Y la condicionalidad para el pueblo hebreo estaba justamente en un pacto bilateral.
Dios le dijo al pueblo hebreo: mira, yo tengo planes grandiosos para ti. Tú serás la capital del mundo, te entregaré el mensaje del Evangelio y el santuario, el templo, será el centro de adoración de ustedes. Pero el pueblo no hizo lo que Dios pidió. Entonces Jesús termina uno de los mensajes más serios en Mateo 23 para los líderes. Y Jesús termina diciendo: vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, el pueblo hebreo no cumplió el pacto bilateral, la parte que le correspondía a ellos. Por lo tanto, ahora las promesas que estamos viendo del Antiguo Testamento se van a cumplir en plenitud con la iglesia de Cristo. ¿Fallaron los planes de Dios? No, Dios no falló. Falló el ser humano. El pueblo de antaño despreció, no quiso cumplir la parte que le correspondía. Y el tiempo de angustia que la pasó un hombre perteneciente al pueblo hebreo, a la sangre de la familia de Noé, a la sangre semita, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la rama hebrea, lo que ahora va a pasar es el tiempo de angustia se va a vivir con el pueblo cristiano, la iglesia, el remanente. Y no solamente decimos adventistas, los adventistas tenemos este mensaje para el mundo, pero va a haber gente, y ayer lo estudiamos, salid de ella, pueblo mío. Va a haber gente que va a formar las filas del pueblo de Dios cuando se empiece a desarrollar la predicación del gran pregón, la gran predicación final. ¿Y saben qué? La mayoría de los adventistas se irán. Elena de White tiene una cita que dice: de cada 20 adventistas no vi uno preparado. Tremendo. Y la gran mayoría está fuera. Por eso no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, porque nos puede pasar como al pueblo hebreo. No creas que eres un privilegiado. Lejos del privilegio, cuando hay privilegios hay responsabilidad. Y Dios dejó al pueblo adventista, lo levantó con una misión, que si el pueblo adventista no predica, las piedras van a predicar. Los gentiles, los cerdos como llamaban, los perros como llamaban los judíos en los tiempos de Cristo, los gentiles, la gente de afuera va a cumplir la misión. El pueblo hebreo no alcanzó a tener la victoria que Dios quería. Por lo tanto, ahora el éxito pasa al pueblo de Dios. Lo habla, por ejemplo, el profeta Jeremías. Jeremías, si me acompañan a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30 es un pasaje solemne que ustedes lo pueden leer en la casa, pero allí nos habla Dios de que es un mensaje exclusivamente para el pueblo de Dios. No le habla a las naciones de afuera, no les habla a los gentiles, no les habla a los paganos. El texto dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, escribe en un libro todas las cosas que te he hablado, porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Este mensaje es para la gente del pueblo de Dios. Por eso, si tú no eres adventista, si hay alguien acá, yo no los conozco a todos, por eso soy menos culpable todavía, pero si hay alguien aquí que no es adventista, este es un tema para las filas del pueblo de Dios. Por eso, si alguien acá no es adventista, tiene que estudiar un poquito más este tema. El mensaje del tiempo de angustia, Dios lo da para su iglesia. Porque dice el texto, versículo 3, el pueblo de Israel y de Judá,
Dice, los traeré a la tierra que di a sus padres y las disfrutarán. Pero antes de disfrutar van a pasar por un tiempo de angustia. Versículo, por ejemplo, 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob. Jacob ya no estaba ahí. Jeremías estuvo más o menos en el año 620 antes de Cristo. Mucho después que el patriarca Jacob. Se toma el simbolismo, la experiencia de Jacob, del patriarca, y ahora se le aplica al pueblo. El nombre del patriarca representa o incluye a todos los integrantes del pueblo de Dios. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice el versículo 7. Noten ustedes que en el versículo 6 dice, inquirid ahora, considerad si un varón da a luz. El varón no sabe lo que es el dolor de parto, no sabemos. Pero no hay, allí en Números 13 se habla, perdón, Levítico 13 se habla de la fragilidad de la mujer cuando da luz. No ha tenido tanto desgaste una dama como cuando da luz. Y se toma la figura de una mujer que dio a luz y se lo compara a la etapa o al pasaje en el tiempo de angustia. Dice, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. Tiempo difícil, tiempo crítico. El tiempo de angustia es un tiempo de lucha que tendrá el fiel en el tiempo del fin. Y ahora también lo habla el profeta Daniel. Daniel capítulo 12, si me acompañan, por favor. Daniel capítulo 12 lo presenta también. Capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Noten ustedes que habla de aquel tiempo. ¿Qué tiempo? La Biblia, cuando se dividió en capítulos, no estaba dividida en capítulos y versículos. Para entender cuál es aquel tiempo, tenemos que ir al capítulo anterior, que es Daniel 11, 40 al 45. ¿Qué se describe en estos pasajes? Se describe la herida, la separación, el golpe que sufrió la Iglesia Católica al cerrar los 1260 días o años literales, días proféticos. El proceso de cuando Estados Unidos de Norteamérica es el poder que separa la Europa colonial y llegan todos los peregrinos de Europa y se rescata a la mujer, es el desierto que habla Apocalipsis 12. Y luego lo que describe Daniel 11, 43 al 45 es la vuelta al poder que va a tener la Iglesia Católica Apostólica Romana. En ese tiempo, dice, ahí está el versículo 12:1, en ese tiempo, cuando se le vuelva el poder, se le devuelva la autoridad al poder perseguidor del pueblo de Dios, habrá un tiempo de angustia terrible. Que el tiempo de Jacob no se comparará con esa etapa. Pero ¿saben qué es lo lindo de la Biblia? Miren, en Jeremías 30 solamente hay del 4 al 9 se habla del tiempo de angustia. Desde el 10 hasta el capítulo 33, Dios habla de Él como el gran libertador de su pueblo. El mensaje más fuerte de la Biblia no es el tiempo de angustia. El mensaje más fuerte de la Biblia es Dios estará con su pueblo en el tiempo de angustia. Dice, habrá crisis, habrá persecución, será un tiempo de angustia sin igual, pero, esa es una conjunción adversativa. ¿Qué significa esto?
Significa que cuando uno viene diciendo, te voy a dar esto, pero es una condición. Cambia, altera todo lo que se viene diciendo. Dios dice, habrá un tiempo de angustia, habrá persecución, habrá un temor interno al pueblo de Dios, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y la idea de Miguel se levantará habla acerca del gobierno del sumo sacerdote, que se quitará las vestiduras de sumo sacerdote, ya no habrá más intercesión, y ahora se pone las vestiduras de rey y empieza a luchar por su pueblo. Miguel, que es un título, un nombre que indica desafío, que indica combate, significa ¿quién es contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Él va a luchar por su pueblo. Y luego tenemos más pasajes, lo pueden leer ustedes en Apocalipsis 3:10. Dice, vendrá el momento de prueba, pero como fuiste leal a mi palabra, yo te guardaré de ese momento de prueba. Capítulo 7 de Apocalipsis habla de los que han pasado la gran tribulación. Juan le pregunta al ángel, ¿y quién es toda esta gran multitud? El ángel le dice, estos son los que han vencido, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos han vencido. Ellos son los victoriosos. Ellos son los ganadores en el gran conflicto. Están del lado correcto. Apocalipsis 7:14 habla esto. Y si quieren leer un poquito más acerca de esto, lo pueden hacer en Apocalipsis 13:11 al 17. Elena de White habla de por qué se intenta atacar al pueblo de Dios. Ella dice varias cosas, pero dos de las más importantes son porque el pueblo de Dios insiste en hacer cumplir la ley moral de Dios. El pueblo de Dios se levanta en contra del poder político de ese momento y le dice, la ley de Dios todavía está vigente. Insiste en que el sábado sigue vigente. El mundo entero se alió con las fuerzas del mal y este remanente, este resto, es el único grupito pequeño que se opone al poder que está dominando en ese momento. De paso, ya ahí hay un decreto de muerte, hay una ley dominical, ya está toda la estructura armada para la persecución del pueblo de Dios. El segundo elemento que habla Elena de White es que todas las catástrofes, todos los desastres naturales que se van a estar viendo, van a ser escuchados los argumentos de parte de Satanás diciendo, ¿ven a este grupo? Ellos son los culpables de todo lo que está pasando. Dios no se agrada de la actitud de ellos, por eso nos están pasando estas cosas. El pueblo de Dios será acusado de transgredir la norma moral de Dios, siendo que son los que todavía la están conservando de forma completa. El decreto se hace y se habilita a exterminar a los fieles. El pueblo de Dios es perseguido. Y dice la Biblia, y Jesús mismo lo dijo, en Mateo 24:22 dijo que el tiempo de angustia, esos días serán acortados. Serán acortados porque si no, nadie podría salir victorioso. La causa de por qué el pueblo de Dios pasa el tiempo de angustia. Hay varios detalles que habla Elena de White, pero una de las cosas más serias es que la fe del pueblo de Dios es amenazada. Satanás va a hablar con Dios. Satanás, según la Biblia, tiene charlas con Dios. Y le va a decir lo mismo que le dijo a Job. Ellos te siguen por interés. Ellos te siguen porque tú les das tal o cual cosa. No están preparados.
son gente que todavía me pertenece a mí. Y saben que Elena de White habla de que Satanás lo que va a hacer es atormentar mentalmente al pueblo de Dios. Le va a hacer recordar sus pecados y va a ser una crisis interna como la tuvo el patriarca en Génesis 32. ¿Qué hace Dios? Y esto es magnífico lo que cuenta Elena de White, lo pueden leer. Pero la Biblia dice, y Elena de White dice, que los ángeles de Dios han protegido en toda la historia al pueblo de Dios. Un cordón de ángeles físicos estará protegiendo al pueblo de Dios. Las cárceles completas de oscuridad donde está el pueblo de Dios encarcelado serán iluminadas por las huestes angelicales. Y cuando venga Satanás a matar a alguno de los pueblos, del pueblo de Dios, a uno de los integrantes, Elena White dice que los ángeles hablarán y le dirán a Satanás: vete porque ellos son nuestros. Y no solamente eso, dice la Biblia que se escuchará la voz de Jesús. ¿Saben lo que es eso? Es una experiencia grandiosa. Es una experiencia maravillosa. ¿Saben? Yo creo que a veces tememos como iglesia el tiempo de angustia porque no leemos la Biblia. En todos los pasajes que nosotros leíamos, en Génesis 35, en Jeremías 30, en Daniel 12, en Apocalipsis 3:10, en Apocalipsis 7:14, siempre Dios sale victorioso. El tiempo de angustia va a ser un privilegio para el Hijo de Dios que lo pase. Si tú temes el tiempo de angustia, es porque no conoces al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que garantiza la victoria para su pueblo. Va a ser un tiempo glorioso para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Ya tenemos que cerrar. ¿Cuál es el propósito de toda esta etapa? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Primeramente, la autora Elena White dice que Satanás habló con Dios y le dijo: este pueblo no está listo. Y Dios le va a decir, como le dijo a Job: pruébalos. Pruébalos y que el universo analice si están preparados, si la transformación, si el poder que yo impartí en ellos les puede dar o no la victoria. Pruébalos. Segundo elemento que Dios hace en el tiempo de angustia: Dios quiere darle evidencias a Satanás de que él es un mentiroso. La Biblia dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser confesará el nombre de Jesús. Satanás finalmente doblará, se hincará ante la justicia del Dios del cielo. El tercer punto es que Dios quiere que desarrolles la fe, el amor, la esperanza, valores que de otra forma no se pueden alcanzar. El periodo de prueba, Dios conoce tus límites. La Biblia dice que Dios no nos tentará más allá de lo que podamos soportar. Y dice el apóstol Pablo: y juntamente dará la salida para que tengan éxito en su hora de prueba. Ahora, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros como pueblo de Dios? Si tú quieres vencer en el tiempo de angustia, aprende a orar. Dedica tiempo a orar. Habla con el Dios del cielo. Consagra tu vida al Señor. Lee la Biblia. Dejemos tanto el celular, las pantallas, las plataformas, las distracciones. Lee tu Biblia. Sé un lector minucioso de la palabra de Dios. Y el tercer punto, haz misión. En este tiempo, según la Biblia, Apocalipsis 22:11 dice que el justo siga siendo justo, el impío siga siendo impío, el sucio siga ensuciándose más. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento.
No habrá oportunidad de transformación. Yo deseo de corazón que podamos prepararnos para este tiempo. Ojalá Dios me dé vida para estar entre estos héroes de la fe, que van a pasar de vida a vida. No van a experimentar la muerte. Van a ser aquellos que dice el apóstol Pablo, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios te bendiga enormemente. Mañana hablaremos de la gran liberación del pueblo de Dios. Etapa difícil, tiempo de angustia. Y mañana vamos a ver cómo Dios liberta a su pueblo.